Saludos, tengan todas y todos estudiantes del curso de Algoritmos y Estructura de Datos. Les habla su profesor Gilbert Chávez. Es un placer para mí estar con todas y todos ustedes en esta clase asincrónica del día de hoy. Corresponde a semana 13 y tiene que ver con el tema de algoritmos para grafos, más bien continuar con este tema en lo relacionado a lo que es el árbol de expansión mínima y el problema de la ruta más corta. ¿Ok? Vamos a iniciar con estos dos temas sumamente importantes de lo que es precisamente lo referente a algoritmos para grafos. Bien, el árbol de expansión mínima o el Minimum Spanning Tree, MST, es un árbol de expansión es aquel que conecta todos los nodos o todos los vértices de un grafo. Ya sabemos que en los grafos, cuando hablamos de nodos, nos estamos refiriendo a precisamente los elementos que se pueden conectar entre sí a través de aristas. Y entonces, en el caso de los grafos, podemos hablar de nodos o para no, pues, no tener ahí eh, para no enredarnos un poco, en relación a los árboles o qué sé yo, más allá con las listas, podríamos estar hablando de vértices. Pero si buscamos ahí en la bibliografía, también es importante que sepan que los vértices y los nodos en terminología de grafos es exactamente lo mismo. Si el grafo tiene pesos, se llama un árbol de expansión mínima del grafo a aquel árbol de expansión mínima cuyo peso sea mínimo. Entonces los pesos se van a definir en las aristas de los árboles. Entonces, por supuesto que para poder encontrar el árbol de expansión mínima, seguramente el árbol va a tener pesos para poder ubicarlo o para poder determinar, en este caso, cuál es el peso mínimo. Pero también podríamos estar buscando un árbol de expansión sin que haya pesos. En este caso no sería árbol de expansión mínimo, pero sí sería un árbol de expansión. ¿Ok? Simplemente lo que tiene que hacer es conectar todos los vértices del grafo. Pues ahí se hace la salvedad. Si es árbol de expansión mínima es porque el grafo está pesado y entonces decimos que el árbol de expansión mínima es aquel cuyo peso sea más pequeño. O sea, buscamos como todas las rutas donde la suma de esos pesos sea menor. Pero si no hay pesos, siempre podemos crear el árbol de expansión conectando todos los nodos o todos los vértices del grafo, en este caso. Bueno, entonces en el caso del árbol de expansión mínima, hablemos de lo que es el recorrido. Se trata de encontrar un camino en el grafo pesado, porque tiene pesos, que conecte todos los vértices con el menor peso posible. ¿Cuáles son los pasos para poder llegar a eso? Primero, tenemos que seleccionar cualquier nodo o cualquier vértice o el que se indique. Recuerden que a diferencia de los árboles binarios, en el caso de los grafos, podemos acceder al grafo desde cualquier vértice. No necesariamente como en el caso de los árboles, que se tenía que hacer a través de la raíz. En el caso de los grafos, no. No puede acceder al grafo desde cualquier vértice, desde cualquier nodo. Entonces aquí para poder iniciar lo que es el recorrido del árbol de expansión mínima, encontrando, como dice la definición, un camino en ese grafo pesado que vaya a conectar a todos sus vértices con el menor tiempo posible, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el vértice, cualquier vértice o seleccionar el vértice que se indique. En segundo lugar, conectar ese nodo o ese vértice al más cercano, que minimice la distancia, no es importante, que minimice la distancia. Después lo que es, considere todos los nodos
todos los vértices que estén conectados, escoja el de la distancia mínima hasta incluir todos. Si hay empate, seleccione uno arbitrariamente. ¿Eso qué quiere decir? Si al tratar de buscar esa ruta mínima, tenemos dos rutas posibles con el mismo peso, entonces seleccionamos uno de los dos en forma arbitraria, para que no haya ningún problema. ¿Okay? Vamos a continuar por acá. Bien, continuando con lo que es el árbol de expansión mínima, en este caso los recorridos por el grafo para poder obtener un árbol de expansión mínima, quiero compartirles acá un video bastante interesante donde se nos puede hacer, o quizás nos puede quedar un poquito más claro cómo es que funciona esto. Después procederé a explicar cómo se va formando el árbol de expansión mínima. Ok, adelante. Un árbol de expansión mínima es aquel que conecta todos los nodos dentro de una red que están en una distancia mínima y que no contiene un ciclo. Pasos para elaborar un árbol de expansión mínima. Seleccionar cualquier nodo de la red o indicado según el problema. Colocar este nodo al más cercano que minimice la distancia y proseguir considerando todos los nodos que estén conectados, escogiendo de igual manera el que tenga la mínima distancia, hasta incluir todos los nodos. Si hay empate se selecciona uno arbitrariamente. Un empate sugiere que puede haber más de una solución óptima. Ejemplo. La potabilizadora de agua de Pacora requiere suministrar agua a varios corregimientos del este de la ciudad de Panamá. En el siguiente gráfico se presenta los diferentes puntos donde debe dar el abastecimiento. Se le explicará con este problema de forma breve y concisa de cómo determinar la forma más económica de suministrar agua a todos los corregimientos a través de un árbol de expansión mínima. A continuación, explicaremos un problema del cual queremos buscar la forma en que la potabilizadora de Pacora, que desea distribuir agua a los diferentes corregimientos de la ciudad, minimice sus costos llevando agua a todos los corregimientos. Esto lo vamos a explicar mediante un problema de árbol de expansión mínima, en el cual tenemos una red con 8 nodos. Como podemos ver, el origen de nuestra red es el nodo A. Vamos a buscar la manera de distinguir desde el nodo A a los siguientes nodos cuál sería la ruta más corta. El nodo A lo anotaremos en nuestro cuadro como el nodo de origen y los demás nodos serían el nodo de destino, el nodo B, el nodo C, el nodo D, el nodo E, el nodo F, el nodo G y el nodo H. Esto tiene una distancia inicial de 0 porque no estamos partiendo hacia el nodo, solamente estamos en el origen. Una vez evaluado esto, vamos a verificar las posibles rutas a las cuales podemos acudir. Vemos que del nodo A al nodo B tenemos una distancia de 6, del nodo A al nodo C una distancia de 10 y del nodo A al nodo D una distancia de 4. La distancia más corta entre estos nodos es la de 4 kilómetros, que es del nodo A al nodo D. Trazamos nuestro perímetro de la ruta seleccionada, que vendría siendo del nodo A al nodo D, con la distancia de 4. Una vez seleccionado esto, nos vamos nuevamente a nuestra tabla y colocamos que vamos a acudir del nodo A hacia el nodo D, lo cual nos quedarían restando los siguientes nodos. Aquí colocamos los nodos que nos quedan, ya seleccionado el nodo que vamos a acudir. Esto todo se haría con una distancia de 4, que es la distancia recorrida entre el nodo A hacia el nodo D. Al realizar esto, podemos ver que se van a activar nuevas posibles rutas a las cuales podemos acudir. Vamos a ver que del nodo D al nodo F se puede acudir con una distancia de 15 kilómetros, del nodo D al nodo C se puede acudir con una distancia de 3 kilómetros, del nodo A al nodo C se puede acudir con una distancia de 10 y del nodo A al nodo B se puede acudir con una distancia de 6 kilómetros. Una vez visto esto, podemos evaluar cuál sería la ruta más corta para acudir a los nodos. Vemos que el nodo D es de 15, el nodo D al C es de 3, el nodo A al C es de 10 y el nodo A al B es de 6. Por ende, la ruta más corta que podemos seleccionar es la de ruta del nodo D al nodo C, que sería con una distancia de 3, lo cual nos va a nosotros a llevar a realizar un nuevo perímetro para seleccionar la ruta a la cual vamos a acudir.
vamos a trazar el nuevo perímetro que sería incluyendo el nodo C. Incluido el nodo C, vamos entonces a nuestro cuadro, donde vamos a indicar que el nodo A se acudió al nodo D, el nodo D se acudió al nodo C. Eliminando el nodo C, nos quedarían los siguientes nodos: el nodo B, el nodo E, el nodo F, el nodo G, el nodo H. Y se acudió a este nodo con una distancia que fue de 3 kilómetros. Una vez realizado esto, se activan nuevamente otras rutas con el nuevo perímetro trazado. Podemos ver que se activó la ruta del nodo D al nodo F con una distancia de 15, del nodo C al nodo F con una distancia de 11, del nodo C al nodo G con una distancia de 9, del nodo C al nodo E con una distancia de 5, del nodo C al nodo B con una distancia de 1. Entre las posibles rutas que nos activó nuestro nuevo perímetro, podemos ver que la distancia más corta es la del nodo 1, la de la distancia de kilómetro 1, que sería el nodo C al nodo B. Ahora procedemos a trazar el nuevo perímetro que incluiría el nodo seleccionado, que sería el nodo B. Trazamos nuestro nuevo perímetro y sería el siguiente. Como podemos ver ahora, hay que proceder a colocar el nodo seleccionado. Del nodo A vamos a ir al nodo D, del nodo D vamos a ir al nodo C y del nodo C al nuevo nodo seleccionado, que sería el nodo B. Eliminando el nodo B, nos quedarían los nodos restantes, y esta fue hecha con una distancia de 1 kilómetro, que fue la distancia recorrida del nodo C al nodo B. Nuestro nuevo perímetro nos va a activar otras nuevas rutas, que serían las siguientes: del nodo D al nodo F con una distancia de 15, del nodo C al nodo F con una distancia de 11, del nodo C al nodo G con una distancia de 9, del nodo C al nodo E con una distancia de 5 y del nodo B al nodo E con una distancia de 8. Como podemos ver, entre las posibles rutas que podemos escoger, la distancia más corta sería del nodo C al nodo E con una distancia de 5 kilómetros, lo cual procederemos a incluir el nuevo nodo seleccionado en nuestro nuevo perímetro. Incluimos entonces nuestro nodo E. Ahora, incluido el nodo E, vamos a proceder en el cuadro a colocar del nodo A vamos al nodo D, del nodo C vamos al nodo B, del nodo B vamos al nodo E. Eliminado el nodo E, nos quedarían el nodo F, el nodo G y el nodo H. Esto fue hecho con una distancia de 5 kilómetros. En nuestro nuevo perímetro se activan nuevamente otras rutas, de las cuales tenemos que decidir cuál sería la más corta o la más conveniente. Vemos que el nodo E al nodo G es con una distancia de 7, del nodo C al nodo G es con una distancia de 9, del nodo C al nodo F con una distancia de 11 y el nodo D al nodo F con una distancia de 15. Como podemos ver, la más corta sería el número 7, que sería nuestra opción más corta. Entonces procedemos a trazar nuestro nuevo perímetro, que sería incluyendo al nodo G. Como podemos ver, procedemos en el cuadro a colocar que el nodo E iremos hacia el nodo G. Eliminamos el nodo G y nos quedarían los siguientes nodos, el F y el H, y esto se hizo con la distancia más corta, que sería de 7 kilómetros. En nuestro nuevo perímetro podemos ver que se activan las siguientes rutas: del nodo G al nodo H con una distancia mínima de 2, del nodo C al nodo F con una distancia de 11 y del nodo D al nodo F con una distancia de 15. Entre estas tres rutas activadas podemos ver que la distancia más corta vendría siendo del nodo G al nodo H con una distancia de 2 kilómetros. Una vez estipulado esto, procedemos a
trazar nuestro nuevo perímetro, que sería incluyendo al nodo H. Incluido el nodo H, nos vamos a nuestro cuadro y colocamos el nodo incluido. Eliminamos el nodo H y nos queda el último nodo, que sería el nodo F, y esto fue incluido con una distancia de 2 kilómetros. En nuestro nuevo perímetro podemos ver que solamente nos queda del nodo C al nodo F, del nodo D al nodo F y del nodo F al nodo H. Podemos ver que la distancia más corta que hay sería la del nodo H hacia el nodo F con una distancia de 3 kilómetros. Por ende, procedemos a incluir a nuestro último nodo, que sería el nodo F. Nos vamos al otro cuadro y colocamos que vamos del nodo A al nodo D, del nodo D al nodo C, del nodo C al nodo B, del nodo B al nodo E, del nodo E al nodo G, del nodo G al nodo H y del nodo H al nodo F. Ese sería nuestro último nodo. Y esto se hizo con una distancia de 3 kilómetros. Procedemos a sumarlo, sería 4 más 3, 7, más 1, 8, 5, 13, más 2, 15, 7, 22, más 3, 25. Sería una distancia de 25 kilómetros en total. Ahora procedemos a ver cómo queda nuestro árbol de expansión mínimo. Decimos que vamos del nodo A, viajamos hacia el nodo D, del nodo D, viajamos hacia el nodo C, por ende esto lo podemos quitar. Viajamos del nodo C al nodo B, por ende esta línea la podemos quitar. Vamos a viajar del nodo C al nodo B, del nodo B al nodo E, por ende esta línea también la podemos quitar. Bueno, aquí en esta parte cabe decirles que él comete un pequeño error, porque realmente, recuerden que el árbol de expansión mínima lo que trata es de conectar todos los nodos, todos los vértices del grafo en un grafo pesado como este, que es un grafo que tiene pesos, con la menor distancia. Entonces ahí al hablar de perímetro, recuerden que cuando se trazó, si pusieron atención al video, iba de C a E porque el 5 es menor que 8. Entonces él comete aquí un pequeño error, pero igual el ejercicio es completamente válido. Voy a adelantar un poquitito esto para ya explicarles bien en detalle, realmente gráficamente cómo funciona. Vamos de nuevo, recuerden que lo que estamos haciendo es que queremos obtener un árbol de expansión mínima, que ese árbol lo que pretende es que partiendo de un vértice origen, cualesquiera, al azar o el que se indique, en este caso vea que se está indicando que parta del vértice A, pero no necesariamente, perfectamente se pudo haber dicho que parta del vértice E, qué sé yo, que parta del vértice H, que el vértice inicial es el vértice D, que es el vértice C, cualquiera. Recuerden que a diferencia de los árboles binarios, en el caso de los grafos, uno puede acceder al grafo desde cualquier vértice. Y entonces, en este caso, como este grafo es un grafo pesado, o sea que tiene pesos, la idea es que yo sí puedo obtener el árbol de expansión mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda conectar todos los vértices del grafo con el menor peso posible, con el menor peso posible. Entonces, así las cosas, si partimos acá del vértice A, podemos ver que se nos activa una serie de opciones hacia otros vértices. Realmente yo puedo analizar todo este perímetro de acción desde el vértice A y por supuesto que cumpliendo el objetivo de obtener el árbol de expansión mínima tengo que comenzar a verificar las distancias. Si quiero ir de A a B, tengo una distancia de 6. Si quiero ir de A a C, voy a tener una distancia de 10
Y si voy a ir de A a D, voy a tener una distancia de 4. Entonces aquí pues determino, de 4 kilómetros en este ejemplo específico. Pues entonces acá determino que la mejor opción que puedo establecer es precisamente esta. Ir de A hasta D. Entonces ya yo comienzo a establecer acá la ruta y a ciencia cierta ya yo tengo acá que puedo ir desde A hasta D con una distancia de 4 kilómetros, pero una vez que llego acá, ya pues mi perímetro se puede ampliar, porque entonces ahora perfectamente yo podría ir de nuevo desde A hasta B, podría ir desde A hasta C, ¿ok? Podría ir también perfectamente ahora desde D hasta C, o podría ir desde D hasta F. Y son todas las opciones que se van activando. Pero entonces, en este caso específico, si yo pues me pongo a revisar las distancias, me doy cuenta que la distancia menor es esta, hacia C, desde D hacia C. Entonces, en mi recorrido, porque realmente eso es lo que estoy haciendo, el recorrido por el grafo conectando todos los vértices. No puedo perder esa idea inicial. Entonces, en ese recorrido por el grafo, ahora se me activa que ya yo tenía el recorrido de A hasta D, pues ahora también voy a activar el recorrido hasta C. Ya tengo tres vértices o tres nodos del grafo conectados y me garantizo que esa conexión ha sido con la menor distancia. ¿Ok? Bueno, una vez establecido así las cosas, ahora yo también tengo otras opciones. Puedo ir de C a B con una distancia de 1. Igual también puedo ir de A a B con una distancia de C. Vean que aquí el objetivo es conectar otros vértices. En este caso B o por ejemplo F. Yo podría ir de D a F pero con una distancia de 15. Podría ir de C a F con una distancia de 11 y podría ir de C a E con una distancia de 5. De todas esas, determino que la menor distancia es incluir a B. ¿Ok? Y entonces, bueno, así las cosas, lo que tenemos que hacer aquí es incluir a B en este caso, en el perímetro. ¿Ok? Entonces ahora mi perímetro de nodos conectados va a venir así. Se está ampliando. ¿Ok? Ruta que tracé, también si quisiera verlo en términos de ruta, es esta, así, de esta forma, hasta B. ¿Ok? Estas líneas en rojo indican la ruta que he trazado. Bueno, así las cosas, ya yo podría conectar otros vértices, se me activan más opciones de conexión, y ahora podría conectar de B a E, podría conectar el vértice E o el nodo E, pero a una distancia de 8 desde B, a una distancia de 5 desde C. También podría, perdón, conectar el vértice G a una distancia de 9, podría conectar el vértice F a una distancia de 11 y podría conectar también ese vértice F, pero desde D a una distancia de 15. Pues aquí determino que la siguiente menor distancia es precisamente la que va desde C hasta E, y en esto ya puedo pues seguir trazando mi mi grafo conectado, en este caso, y yo podría establecer de que la siguiente conexión que tengo que hacer es precisamente esta, desde C hasta 5, con lo que en este caso mi árbol de expansión mínima, que es al final de cuentas lo que ando buscando, se amplía y vean que ya he logrado conectar 5 vértices con la menor distancia, porque es un árbol de expansión mínima. Quiere decir que con los menores pesos posibles logré conectar desde A hasta D con la menor distancia en su momento, logré conectar de D hasta C con la menor distancia en su momento, logré conectar de C a B con la menor distancia en su momento, y luego también ahora realicé otra
conexión de C a E con la menor distancia posible. Ahora se me activan otros nodos. Puedo conectar G desde E con una distancia de 7. Puedo conectar G desde C con una distancia de 9. Puedo conectar F desde C con una distancia de 11. Y puedo conectar F desde D con una distancia de 15. Pues aquí podemos determinar que la menor distancia posible en todos esos nodos que yo podría conectar es precisamente la que va desde E hasta G con una distancia de 7. Y entonces, pues así las cosas, procedo también a conectar ese nodo, en este caso de E hasta G, y vean cómo se llama. Ya tenemos otro vértice, otro nodo conectado. Entonces vean cómo mi perímetro de conexión se amplió. Ahora solo me quedan, de hecho me faltan solo conectar dos vértices. Podría conectar H desde G con una distancia de 2, podría conectar H desde F con una distancia de 3, o perfectamente podría conectar F desde C con una distancia de 11, podría conectar F desde D con una distancia de 15. Así las cosas, determino que la siguiente menor conexión me la da conectar el vértice o el nodo H desde el vértice G con una distancia de 2. Entonces, así las cosas, vamos a proceder a incluir esa conexión en mi árbol de expansión mínima, y entonces ya pues establezco acá que voy a conectar H desde G. Vean, esta ruta que estoy trazando ahí me indica cómo he ido haciendo la conexión, cómo he ido creando mi árbol de expansión mínima. Bastante interesante. Bueno, así las cosas, si volvemos a trazar acá lo que es el vértice, un segundo, si volvemos a trazar el vértice de lo que son los nodos conectados, entonces ya yo podría venir y decir que este es precisamente mi perímetro. De hecho, ya ahora solo me falta conectar un nodo o un vértice que sería F. F lo puedo conectar desde H con una distancia de 3, lo puedo conectar desde C con una distancia de 11, o lo puedo conectar desde D, el mismo F, con una distancia de 15. Pues aquí determinamos que la conexión menor se tendría que hacer desde H. Entonces, así las cosas, vamos a realizar esa conexión del último nodo o el último vértice que todavía tengo sin conectar, que es el F, y entonces vengo y lo conecto desde H con una distancia de 3, y vean que ya he logrado conectar todos los nodos o vértices del grafo con la menor distancia posible en cada caso, y entonces así las cosas ya tengo mi árbol de expansión mínima creado, ¿sí? Esto es importante. Y entonces, pues así las cosas. Si nos vamos a la siguiente gráfico, bueno, acá es exactamente el mismo ejercicio que estábamos viendo en el video, donde partíamos de tener el nodo origen que se determinó que ese fuera el punto de partida. En este caso se tomó A por un tema didáctico, pero perfectamente pudo haber sido cualquier nodo, cualquier vértice, y no hemos conectado nada, ¿verdad? Inicialmente tenemos todos los nodos requeridos y la ruta que se va a establecer. Y cuando comenzamos a hacer las conexiones con el menor peso posible, entonces se va determinando cuáles son los nodos que se van conectando, los vértices y la distancia, que es el mismo ejercicio, hasta pues tener conectado todo, y después sumamos y podemos obtener que en este caso mi árbol de expansión mínima me da que yo puedo conectar todos los nodos o todos los vértices de ese grafo con un coste mínimo de 25 kilómetros. ¿Okay? Entonces esto también es importante de cómo fui realizando la conexión de mi árbol de expansión mínima. Y lo otro es cómo quedó el árbol finalmente.
Finalmente, el árbol de expansión mínima quedó, es este que está acá formado, que ya lo habíamos visto también en las líneas rojas que les iba trazando. Y acá me dice cuál es el árbol y me dice también las distancias mínimas. Y si sumamos, pues nos vamos a dar cuenta que queda un total de 25. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro esta parte referente a lo que es cómo buscar o cómo encontrar el árbol de expansión mínima en un grafo pesado. Recuerden, para poder encontrar el árbol de expansión mínima, el grafo tiene que estar pesado, o sea, tiene que tener pesos. Si el grafo no tiene peso, yo no podría encontrar un árbol de expansión mínima, podría encontrar un árbol de expansión, pero no mínima. ¿Sí? Piensa que el árbol de expansión sería el que conecte todos los vértices o nodos del grafo, pero no sería un árbol de expansión mínima porque yo no puedo determinar que esa conexión la hice con la menor distancia posible. En este caso, si logramos crear un árbol de expansión mínima, ¿qué quiere decir eso? O sea, conectar todos los nodos o vértices del grafo, pero con el menor peso posible, porque el árbol tenía pesos. Entonces, para que nos quede bien claro ahí también esa temática, se los vuelvo a explicar. Bien. Bueno, entonces vean que como solución se plantea un problema de conexión y lo vimos, por eso les quise poner ese video, porque también se pudo ver con un caso real y de igual forma ahí ustedes también pueden hacer sus análisis y podrían pues sacar sus conclusiones de en qué casos de la vida real podría yo utilizar un grafo. ¿Sí? En este caso se plantea un problema de conexión de todos los vértices del grafo y el problema se resuelve de la forma más económica a través de un árbol de coste mínimo, o sea, un árbol de expansión mínima. ¿Okay? Y pues más aquí, un poquito más de prosa para lo que es el árbol de expansión mínima. La idea es conectar todos los nodos con el menor peso posible. Estamos en una especie de resumen. Y se minimiza el peso del árbol obtenido, no el número de aristas. Lo que queremos minimizar es el peso del árbol, no el número de aristas. Recuerden que las aristas son las líneas que conectan un nodo o un vértice con otro. El problema consiste en minimizar la suma de todos los pesos de las aristas que interconectan todos los nodos del grafo, como ya lo vimos en este caso de un grafo no dirigido. O sea, el grafo no dirigido porque no es un grafo de una sola vía, o sea, no tiene flecha. Ya lo vimos en la semana anterior, de que los grafos pueden ser dirigidos o pueden ser no dirigidos. Y bueno, para lo que es el árbol de expansión mínima, también existen algoritmos creados para poder encontrar árboles de expansión mínima. En este caso hay dos algoritmos que resuelven el problema del árbol de expansión mínima. Y los algoritmos que vamos a analizar acá, que son Kruskal y Prim, ¿sí? Que son dos algoritmos bastante interesantes que vamos a proceder a revisar. Bueno, entonces, así con esos dos algoritmos, vamos a revisar acá cada uno de ellos. Vamos a ver en qué consiste, en este caso, el algoritmo de Kruskal. Y bueno, aquí está el procedimiento para poder encontrar el árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de Kruskal. Primero dice, remueva todos los ciclos existentes en el grafo. Sí, ya vamos a ver de qué se trata. Después dice, remueva todas las aristas paralelas entre dos vértices. Entonces vean qué importante. Entonces dice, remueva todas las aristas paralelas entre dos vértices cuando haya dos o más. Paralelas es que entre ese par de vértices pueda haber más de una arista. Perfectamente entre dos vértices pudiera haber más de una arista. Entonces, si ocurre eso, tiene que remover las aristas paralelas. Si no, pues todo está bien. Dice, excepto la que tenga el menor peso. Entonces, en ese caso, cuando hay aristas paralelas, se deja la que tenga el menor peso. Después dice, cree una tabla de aristas.
y obtenga el árbol de expansión mínima. Bien, así las cosas, entonces podemos proceder acá a ver este demo que tiene que ver con el funcionamiento del algoritmo de Kruskal. Bien, entonces vamos a ver este demo de cómo funciona el algoritmo de Kruskal. Pongamos atención, por favor. Vamos a revisarlo acá. Bueno, vamos entonces acá a revisar o a determinar cómo funciona Kruskal. Si quieren seguir el pulso, pues acá utilicen una hoja de papel en blanco para ir creando el árbol de expansión mínima. Este es el grafo inicial, es un grafo que tiene 4 vértices. Aquí está que es un vértice, estas son las aristas y estos son los pesos de las aristas. Y bueno, en este grafo inicial, el primer paso que dice que es eliminar todos los ciclos. Ok, entonces ya nos damos cuenta que tenemos ahí varios ciclos que están marcados acá. Y vamos a remover, una vez que hemos removido todos los ciclos, bueno, nótese también acá en el tema de los ciclos, hay un pequeño comentario que dice que en el caso que cuando una arista inicia y finaliza en el mismo vértice, entonces eso va a provocar un loop, un ciclo. Entonces tiene que ser eliminado, ¿verdad? Eso es en primera instancia, por eso son los primeros que se eliminan, ¿ok? Posteriormente, ahora el segundo paso es eliminar todas las aristas paralelas entre dos vértices, excepto la que tenga el menor peso. Entonces, si vemos en este grafo, vamos a determinar que entre los vértices A y C tenemos dos aristas paralelas. Por supuesto que vamos a conservar la que tiene peso 2 y vamos a eliminar la que tiene ese peso de 12. Eso es lo siguiente que nos dice el algoritmo. Aquí estamos repasando lo que vimos anteriormente de cómo funciona Kruskal. Estamos viendo el algoritmo de Kruskal paso a paso. Y bueno, ya en el primer paso removimos todos los ciclos que existían, en este caso iniciando y finalizando en el mismo vértice. Ahora vamos a eliminar todas las aristas paralelas entre dos pares o entre en un par de vértices, perdón, entre dos vértices, y conservando la que tiene el menor peso, que es lo que vamos a hacer acá. Ahí está, se determina que esas son las aristas paralelas, y listo, les acabo de explicar que eliminamos la que tiene el de mayor peso. Si entre otros vértices hubiesen más aristas paralelas, pues entonces hay que hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí ya tenemos nuestro grafo listo para poder encontrar el árbol de expansión mínima. Vamos a seguir con el procedimiento del algoritmo y si ustedes quieren también llevarle el pulso ahí de una hoja en blanco, una pizarra en blanco, pues bienvenido. Paso 3, vamos a crear lo que es la tabla de aristas. Entonces, para crear la tabla de aristas, pues nos damos cuenta que tenemos, y esa tabla de aristas la vamos a crear en forma ascendente de acuerdo a los pesos que se establecen en las aristas entre cada par de vértices. ¿Okay? Bien, entonces vamos a tener que crear, vea que tenemos 5 aristas. En este grafo tenemos 4 vértices y tenemos 5 aristas, entonces vamos a tener que tener una tabla o vamos a tener que crear una tabla de 5 columnas. Entonces procedemos a crearla. Ahí tenemos la arista, tenemos el peso y pues vamos en la primera columna, vamos a colocar la arista con el menor peso posible. Entonces, por supuesto que esa arista va a ir, ahí está, entre los vértices B y C, que tiene un peso de 1. Entonces, en la primera columna colocamos B y C con el peso que es 1. Vamos a continuar viendo cuál es el siguiente menor peso posible y nos encontramos dos casos entre A y B y entre A y C. Entonces los colocamos los dos casos ahí. Y cuando se tienen varios casos con el mismo peso, entonces igual se colocan en la tabla de aristas. Colocamos de A a B y colocamos de A a C con el mismo peso. ¿Okay? Vamos a ver quién sigue con el siguiente menor peso. Eso iría entre D y C o C y D, que es lo mismo.
con un peso de 3. Entonces colocamos en la columna de aristas que van entre los vértices D y C y con un peso de 3. Vamos a ver quién sigue. Pues nos damos cuenta que tenemos el último caso que va entre B y D con un peso de 5. Entonces lo colocamos en la tabla de aristas. ¿Okay? Entonces esta parte es importante. Y vamos a ver entonces, ahora sí ya estamos listos aquí para poder encontrar nuestro árbol de expansión mínima. Entonces vean que como tenemos 4 vértices, seguramente nuestro árbol de expansión mínima va a tener nada más 3 aristas. Entonces eso es importante. Y con la tabla de aristas es que vamos a empezar a crear nuestro árbol de expansión mínima. Bueno, acá también un comentario para encontrar el árbol de expansión mínima. Tenemos que, por supuesto, iniciar con la arista que tiene el peso más pequeño y también importante que no vaya a formar un ciclo entre las aristas que ya se han dibujado previamente en este proceso de encontrar el árbol de expansión mínima. Por supuesto que al inicio no va a haber ningún ciclo, entonces seguramente la arista entre los primeros 2 vértices del menor peso va a ir sí o sí en la búsqueda de este árbol de expansión mínima. Pues ahí está, este es el grafo inicial y el primer paso, bueno, hemos encontrado ahí cuál es el menor peso y entonces seleccionamos y establecemos ya una arista entre esos 2 vértices. En el segundo paso encontramos el siguiente menor peso, en este caso nos damos cuenta que va entre las aristas A y B, y si no forma un ciclo con las aristas previamente dibujadas ya en este nuevo grafo que tenemos, en este que nos va a llevar hacia el árbol de expansión mínima, si esa arista entre A y B no forma un ciclo con esta arista que ya existe entre B y C, entonces por supuesto que se toma según el algoritmo de Kruskal, haces el algoritmo de Kruskal, y se selecciona y se dibuja. Entonces, en este caso iría entre A y B, y vean que con el peso 2, y vean que no está formando ningún ciclo. Vamos al siguiente, que es entre A y C, es el siguiente peso más pequeño. Lo que pasa es que en este caso sí tenemos un problema, porque si dibujamos, si tomamos esa arista entre esos 2 vértices, la trazamos en nuestro árbol de expansión mínima, en la búsqueda de árbol de expansión mínima, nos damos cuenta de que al trazar esa arista se va a formar un ciclo. Ahí muy claramente está establecido en este grafo que está a la derecha en verde. Entonces, como forma un ciclo, ya según el algoritmo se descarta, no se puede seleccionar, entonces se tiene que descartar. ¿Okay? Se descarta entonces y continuamos hacia el siguiente, ahí está, el siguiente menor peso en la tabla de aristas que iría entre D y C. Y si no forma un ciclo, entonces pues se traza, se dibuja, ahí vemos efectivamente que entre C y D o D y C no forma un ciclo y entonces se toma en cuenta. Bueno, así las cosas, ya hemos alcanzado los 3 vértices, las 3 aristas en este grafo de 4 vértices, quiere decir de que ya hemos establecido nuestro árbol de expansión mínima siguiendo el algoritmo de Kruskal. Recuerden que el árbol de expansión mínima es el que permite conectar todos los vértices o nodos del grafo con el menor peso posible, y aquí ya hemos conectado todos los vértices del grafo y entonces pues ya tenemos ya se detiene el proceso porque ya tenemos nuestro árbol de expansión mínima. Entonces si nuestro grafo tiene 4 vértices, nuestro árbol de expansión mínima va a tener 3 aristas. Esto también es importante. Y listo, este es ya el árbol de expansión mínima. Bueno, spanning tree. Ya pues hemos encontrado nuestro árbol de expansión mínima con el algoritmo de Kruskal. Y si lo vemos acá, vea que efectivamente hemos cumplido con todo lo que nos decía el procedimiento para poder encontrar el árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de Kruskal. Vean que hemos removido todos los ciclos inicialmente en el grafo.
Hemos removido todas las aristas paralelas entre dos vértices cuando haya dos o más y hemos dejado la de menor peso. Hemos creado nuestra tabla de aristas, por supuesto que empezando con la arista de menor peso y así sucesivamente en forma ascendente. Y al final pues hemos obtenido nuestro árbol de expansión mínima. ¿Okay? Entonces eso es importante. Ese es el algoritmo de Kruskal. Ahora, bueno, este es el ejemplo también que les acabo de mostrar en el video. O este más bien podría ser otro ejemplo de un árbol de expansión mínima. Vean que de igual forma aquí habría que crear la tabla de aristas. Hemos determinado que en este caso que vamos a iniciar en el vértice A. O más bien, en este caso, bueno, no es que vamos a iniciar en el vértice A, sino que de acuerdo a lo que dice el algoritmo, para aclararlo, el árbol de expansión mínima con el algoritmo de Kruskal, pues la idea es que viendo el grafo, se tiene que hacer esa limpieza inicial, que es quitando ciclos que puedan ahí estar establecidos, quitando aristas paralelas entre dos vértices y dejándola de menor peso, y después creando la tabla de aristas, iniciando con la arista entre dos vértices con el menor peso posible. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a este grafo que está acá, para poder determinar esto, nos vamos a dar cuenta que seguramente aquí tenemos la arista con el menor peso posible, porque es un peso de 1. Las siguientes aristas con los siguientes menores pesos posibles, o el siguiente menor peso posible que tendríamos sería esta con 2. Después vamos a tener esta con 3. Vamos a tener esta con 4 y vamos a tener 2 con 5. Es esta y esta otra. Bueno, de hecho vamos a tener 3 con 5, vean qué interesante que está. Y una con 6. Vamos a ver este ejemplo. Bueno, vean que aquí ya tenemos la tabla de aristas y por supuesto con las distancias. Bueno, aquí es que ya también lo que hemos hecho es que hemos establecido cómo va a quedar el árbol de expansión. Empezamos primero entre B y C. Aquí está la lineecita en negro, que es como la primera conexión que vamos a realizar acá. Acá está, entre B y C, porque es de una distancia de 1, no hay nadie más con una distancia de 1, y ahí se establece. Entonces, si lo vemos acá, ya tenemos, segundo, entre B y D, perdón. Ya tenemos aquí establecido entre B y D con una distancia de 1. Después vamos a conectar la siguiente arista entre dos vértices con la siguiente menor eh, distancia o el siguiente menor peso posible. Y en este caso sería entre C y F, o F y C, que tiene una distancia de 2, no forma un ciclo con el anterior y entonces se puede establecer esa conexión entre C y F con una distancia de 2. ¿Okay? Vamos a ver la siguiente arista con el menor peso posible, es la que va entre A y F con una distancia o con un peso de 3. Si se ven distancias o se ven pesos, igual es lo mismo. Con un peso de 3 sería entre A y E y no forma ningún ciclo con las aristas ya previamente establecidas o previamente ya dibujadas. No hay ningún ciclo, entonces perfectamente puede ir entre A y E. Ahí está, con una distancia o un peso de 3. Vamos a ver quién sigue. Y seguiría la arista que tiene un peso de 4. Y esta arista sería entre D y F. No hay nadie más que tenga 4. No forma ningún ciclo
y entonces se puede establecer entre D y F con un peso de 4, sin ningún problema. Y vamos a ver quién sigue. Sigue el que tiene 5, y entonces aquí es donde uno tiene que comenzar a descartar. Vamos a ver, supongamos que tomamos esta entre D y C, y uno dice, voy a establecer esta lista entre D y C, o C y D, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Forma un ciclo. ¿Ven? Se formaría un ciclo entre C, D y F. Entonces, esta ya, como forma un ciclo, habría que descartarla, según el algoritmo. Vamos a ver otro de peso 5. Sería aquí entre B y C. Y bueno, el asunto de esta entre B y C, que también tiene peso 5, es que vea, va a formar un ciclo entre B, D, F y C. Entonces, como acá se va a formar este otro ciclo de acá, entonces ya no funcionaría. Esta otra habría que descartarla también, esta lista. Entonces, esta no, porque forman ciclos, y vamos a ver, nos queda otra con 5, que sería aquí entre A y D. Y determinamos, ¿se forma un ciclo? No, no se forma ningún ciclo. Entonces, como no se forma ningún ciclo, esa es la candidata que se quede, según el algoritmo de Kruskal, y sería entre A y D. ¿Okay? O D y A, que es lo mismo, con un peso de 5. Y listo, así las cosas. Ya hemos como tenemos un grafo, en este caso de 2, 4, 6 vértices, pues también, según el video que vimos anteriormente, según el algoritmo de Kruskal, vamos a tener a conectar o a requerir conectar nada más, en este caso 5 aristas para conectar 6 vértices. Y entonces así las cosas, ya tenemos ya se acaba el procedimiento y tenemos nuestro árbol de expansión mínimo con el algoritmo de Kruskal, y bueno, al final nos da un peso total de 15, y este sería nuestro árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de Kruskal. ¿Okay? Bien, espero que nos haya quedado bien claro, creo que con el video anterior bien explicado, y ahora este siguiente ejemplo nos queda más claro de cómo se procede con el árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de Kruskal. Vamos a pasar al siguiente algoritmo, que es el algoritmo de Prim. Y también este algoritmo de Prim tiene su procedimiento igual, remueva todos los ciclos, igual que en Kruskal, hasta aquí vamos igual. Después dice, remueva todas las aristas paralelas entre dos vértices cuando haya dos o más, excepto la que tenga el menor peso, igual que en el caso de Kruskal. Pero ahora dice crear una tabla de vértices y pesos. Vean que aquí sí hay una diferencia con respecto a Kruskal, porque en Kruskal lo que hacíamos era creábamos una tabla de aristas. Aquí vamos a crear una tabla de vértices y pesos. Y finalmente vamos a obtener el árbol de expansión mínima. Entonces, para que esto nos quede bien claro, inicialmente vamos a ver el demo y después ya les explico en más detalle también un ejemplo específico. Bien, en este video vamos a ver cómo funciona un árbol de expansión mínima utilizando el algoritmo de Prim. Ya lo vimos con Kruskal, y pues acá alguna información sobre los árboles de expansión en los grafos. Aquí hay información importante. Sí, por ejemplo, nos dice que un árbol de expansión en un grafo es aquel árbol en el que todos los vértices están conectados por algunas aristas, y que un grafo, este punto 2, creo que es muy importante. Dice que un grafo puede tener uno o más árboles de expansión.
¿sí? Un grafo puede tener uno o más árboles de expansión. Y si el grafo tiene n vértices, entonces el árbol de expansión tendrá n menos 1 aristas. Eso también ya lo vimos. Y que un árbol de expansión es un árbol un árbol de expansión mínima. En este caso es un árbol de expansión que va a tener, por supuesto, va a permitir conectar o va a tener el peso mínimo en relación a otros árboles de expansión del grafo. Entonces, a ver, un grafo puede tener uno o más árboles de expansión, pero seguramente va a tener un árbol de expansión mínima, porque ese es el que va a tener el peso mínimo en relación a todos los otros árboles de expansión del grafo. Entonces, por ahí alguna información importante relacionada a los árboles de expansión. Tenemos por acá información. Bueno, vamos a iniciar y aquí vamos a mostrar lo que es el grafo, por supuesto cuáles son los pesos, ya lo habíamos visto, cuáles son las aristas, eh, también cuáles son los vértices y inicialmente lo que tenemos que hacer es remover todos los ciclos y vean que en este árbol tenemos varios ciclos. Bien, eso es importante. Acá tenemos un ciclo de D que inicia y finaliza en el mismo vértice. Acá tenemos otro ciclo. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar por ahí, por remover esos ciclos. ¿Okay? Me está indicando los ciclos, ya los quitamos. El segundo paso es remover todas las aristas paralelas entre dos vértices, excepto la que tenga el menor peso. Y al igual que en el caso de Kruskal, nos damos cuenta que entre A y C, acá, ven que tenemos dos aristas paralelas. Seguramente la que vamos a eliminar es esta, porque es la que tiene el peso más grande. Vamos a dejar esa que tiene peso 10. Y entre los otros pares de vértices, no existen aristas paralelas, solo esta. Entonces, ¿qué es lo que hay que proceder a eliminar? Bien. Y ya estamos ahora sí listos para poder encontrar el árbol de expansión mínima. Si quieren utilizar una hoja en blanco para seguirle el pulso al ejercicio. Y el tercer paso es crear la tabla. Tenemos un grafo de 4 vértices, así que vamos a tener una tabla de 4 filas y 4 columnas, porque es una tabla de vértices y pesos. Recuerda, ¿verdad? A diferencia en el caso del algoritmo de Kruskal, que lo que se hacía era que se creaba una tabla de aristas. Aquí vamos a crear una tabla de vértices y pesos. Como tenemos 4 vértices que son A, B, C, D, entonces vamos a crear una tabla, por supuesto, de 4 filas y de 4 columnas que representan los vértices. Y después lo que tenemos que hacer es que vamos a colocar los pesos entre los vértices. Por supuesto que, bueno, aquí me va a decir que esa celda es entre el vértice C y D. Obviamente aquí el grafo es no dirigido, entonces entre C y D y C tendrá que ir el mismo peso. ¿Okay? Y por supuesto que en la diagonal entre A y A, porque no se permiten los ciclos, tendremos que ahí no hay ningún valor de peso. Y vamos a ver cómo funciona eso. Dice que vamos a poner 0, donde en el campo que corresponde a la misma fila y la misma columna, por lo mismo que les decíamos, que por supuesto que o lo mismo que yo les decía, que entre el vértice A y A no puede ir ningún peso porque ya hemos removido ahí cualquier ciclo cuando preparamos el grafo para poder buscar el árbol de expansión mínima, y eso lo hicimos como parte de los requisitos para poder buscar un árbol de expansión mínima, y es el mismo requisito en el caso de
los dos algoritmos de Kruskal-Prim, que es el que estamos viendo ahorita. Entonces ponemos un 0 ahí en esa diagonal, porque pues entre A y A, B y B, C y C, D y D y E, bueno, D, que es hasta donde termina, no debe haber ningún peso. ¿Ok? Y ahora sí, comenzamos a poner el resto de los pesos. Vean que entre A y B y A, pues entonces tendremos que colocar ahí el peso, que es de 5. Igual, en este caso, entre A y C y A, hemos encontrado el peso de 10 y entonces lo colocamos en la fila A, columna C, y en la fila C, columna A. Entonces colocamos el 10. Ahora vamos entre A y D. Hemos encontrado que entre A y D, y vean que no hay nada. Esto sí está interesante, este caso. Aquí en este caso no tenemos una arista directamente que conecte a los dos vértices A y D. Entonces, como no hay una arista entre A y D, no se puede poner 0 porque realmente no existe una arista entre A y D. Entonces, lo que hace es que se pone, en este caso lo que tenemos que hacer es poner este símbolo de infinito. Cuando aparece el símbolo este de infinito, o más infinito, como quieran verlo, entonces significa de que este símbolo que está acá significa que no hay una arista entre ese par de vértices. Pero entonces seguramente acá vamos a tener que poner ese símbolo entre A y D y también entre D y A acá. ¿Esto por qué se hace? En este caso es porque es un grafo no dirigido, o sea, no tiene flechas. Si fuese un grafo dirigido, entonces no va en ambos sentidos. Para eso también hay que tenerlo claro. Aquí se da porque es un grafo no dirigido, entonces se pone entre A y D y A. Si el grafo fuese dirigido, solo se pone en el sentido de la flecha, donde establecería la arista. Pero eso también ya nos quedó claro la semana anterior cuando les expliqué toda la temática que tenía que ver con los grafos dirigidos y no dirigidos. Bien, entonces en este caso ponemos el símbolo de infinito ahí, entre A y D y entre D y A. Ahí está. ¿Sí? Igual también, por ejemplo, seguimos llenando. Ahora ya terminamos la columna, la fila A, perdón, ya llenamos toda esta fila de A, ya la llenamos. Entonces ahora nos toca llenar esta fila de B o completarla, porque ya pues B está llena. Acá nos falta ver entre B y C. Por dicha que entre B y C, sí podemos establecer acá que tiene un peso de 4, entonces lo vamos a poner ahí y también entre C y B acá, en esos dos. Hemos determinado que el peso de esa lista es de 4 y entonces colocamos 4 entre B y C y B. Ahí está. Ahora tenemos que ver qué pasa entre los vértices B y D y hemos encontrado que sí, que tiene un peso que es de 11. Entonces, entre B y D y B colocamos 11. Y ya hemos llenado esa segunda fila. Ya tenemos A, tenemos B y ahora nos corresponde, ya está este, ahora hay que terminar de completar esta columna C. Vea que entre C y D también tiene un peso que es de 5, entonces en la columna C de D y C colocamos 5. Y bueno, hasta este punto ya tenemos nuestra tabla completada, ya está completita la tabla. Aquí ya la podemos ver que ya están llenas todas las filas y con los valores y con donde está infinito, vean que, a ver, no, o donde no existe, para decirlo de la forma correcta, una arista es entre los vértices D y A o A y D, que como es un grafo no dirigido, entre esos vértices A y D y A no existe una arista, ¿verdad? Entonces, al no existir una arista, se pone el símbolo de infinito. Bien. Entonces ya
Vamos a iniciar en el vértice A para poder encontrar en esta fila de A, poder encontrar el valor más pequeño, ¿verdad? El peso más pequeño. Al final de cuentas, eso es siempre lo que estamos buscando, el peso más pequeño. No se toma en cuenta el cero, porque el cero, pues lo que hace es que se trazó acá en la diagonal que representaba el mismo vértice, y como no hay loops o ciclos entre los mismos vértices, entonces en ese caso se representa con... Bien, entonces, así las cosas, vamos a empezar con... Tomando entonces de esta primera fila del vértice A el valor más pequeño, ¿ok? Y bueno, ya lo que les indicaba, que el cero no se considera, pues corresponde al mismo vértice. Hemos determinado que en esta primera fila para el vértice A el valor más pequeño es 5, que no está marcado. Entonces, de toda la fila, el 5 es el más pequeño. Y pues conectamos, ya podemos proceder a conectar ahí para ir encontrando nuestro árbol de expansión mínima. Podemos ya conectar entonces, en este caso, el vértice A con el vértice, o podemos ya empezar a trazar esta ruta de nuestro árbol de expansión mínima con ese primer valor mínimo que encontramos ahí en esa fila, en la primera fila del vértice A. Y entonces estableció que ya podía perfectamente haber una arista entre A y B, ¿ok? Y entonces entre A y B y ya se marca y ya hemos iniciado la construcción de nuestro árbol de expansión mínima. Ok, vamos a continuar por acá. Y se marca ahí, ese checkcito indica que ya eso fue evaluado. Ok, ya conectamos ahí los vértices A y B en el paso anterior. Ahora vamos a encontrar el siguiente valor mínimo en la siguiente fila, que es la fila B. Y bueno, ya no se toma en cuenta, importante, ya no se toma en cuenta el valor que estaba marcado, porque ya ese es un valor que fue explorado anteriormente. Y hemos determinado que el siguiente valor más pequeño es el que está en la celda BC. Entonces ya ahora, y con un valor, un peso de 4, entonces ya podemos marcar esa arista que conecta los vértices B y C. ¿Ok? Ya cómo se va trazando ya nuestro árbol y pues marcamos ahí de que también ya eso fue analizado. Y como es un grafo no dirigido, se hace entonces tanto en esa fila donde está el vértice B como en la siguiente fila del vértice C. Ya hemos analizado la fila A, la fila del vértice A, la fila del vértice B, y entonces ahora tenemos que buscar el siguiente valor mínimo, o tenemos que buscar el valor mínimo que corresponde a la fila del vértice C. ¿Ok? Entonces, en este caso del vértice C, el siguiente valor mínimo que corresponde es el 5. Vea que ya el 4 no se toma porque ya está marcado, ¿sí? Ya no, alguien podría decir, no, pues es que el siguiente valor mínimo es el 4. Lo que pasa es que ya se estableció una arista con ese valor mínimo de 4 y se marcó, y entonces el siguiente valor mínimo que nos queda es el 5. Y pues así las cosas, ya podemos conectar el vértice, sería C con D, ¿ok? Con un peso de 5, y entonces se establece la conexión de los vértices C y D. ¿Ok? Y también lo marcamos, importante, lo marcamos tanto en C y D como en D y C, y nos pasamos a la última fila, la fila del vértice D, en este caso. Y entonces, no, a ver, nos vamos a también parte de lo que dice el procedimiento, que en este caso tenemos 4 vértices y por lo tanto con esos 4 vértices vamos a tener nada más 3 aristas, entonces ya no hace falta pues analizarla. Ya hemos marcado esos 4 vértices, aquí se detiene el proceso porque ya hemos encontrado nuestro árbol de expansión mínima con 4 vértices y 3 aristas.
Y si nos venimos aquí en la parte de abajo, ven lo que está más en naranja, vemos que ya están conectados todos los vértices del grafo, entonces quiere decir que ya aquí el proceso se detiene. Y al final de cuentas, este es nuestro árbol de expansión mínima. Sí, y bueno, y también con un peso, ahí está nuestro árbol de expansión mínima con un peso de 14, ¿sí? 14 kilómetros, 14 unidades, lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, nuestro árbol de expansión mínimo quedó con un peso de 14. Hay 5 más 4 más 5, ahí está 14. Y este sería el árbol de expansión mínima, pero utilizando el algoritmo de Prim. Eso es muy importante, ¿verdad? Utilizando el algoritmo de Prim. Y si nos venimos aquí a, pues, terminar de analizar lo que decía el algoritmo de Prim, ya removimos todos los ciclos, ya removimos todas las aristas paralelas, perdón, entre dos vértices, cuando hayan dos o más, excepto la que tenga el menor peso, creamos nuestra tabla de vértices y pesos, que es la diferencia con respecto al algoritmo de Kruskal, que en Kruskal tenemos que crear una tabla de aristas, aquí no, aquí es una tabla de vértices y pesos. Tuvimos cuidado de que en la diagonal del vértice con el mismo pusimos un 0 que no se toma en cuenta a la hora de buscar el siguiente menor peso posible. Y después tuvimos también el cuidado de que cuando no había una arista entre dos vértices teníamos que poner el símbolo de infinito. Y al final obtuvimos el árbol de expansión mínima. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo también para que ustedes lo puedan revisar en detalle o lo podamos revisar acá en detalle. Vamos a crear acá nuestro árbol de expansión mínima. Tenemos que crear nuestra tabla de vértices y pesos. ¿Ok? Y también, entonces, de igual forma, nuestra tabla este ya es un grafo más grande, vean qué interesante. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de vértices y pesos y vean que, por ejemplo, en este primer caso de esta fila del vértice A, por supuesto que en las diagonales pusimos 0, toda esta diagonal tiene ceros acá. Toda esa diagonal ahí tiene 0, voy a cambiar de color aquí para que se pueda apreciar mejor esto. Toda esa diagonal tiene ceros. Después vean que, por ejemplo, acá dice que A no tiene aristas ni con B, ni con G, ni con D, ni con E, ni con F, ni con H, ni tampoco tiene una arista con I. Entonces, en esos casos que no tiene aristas, pues lo que se debe hacer es poner ahí un símbolo de infinito. ¿Okay? Y lo demás, que bueno, dice que en el caso del vértice A con B tiene un peso de 4. Vamos a ver si es cierto. Sí, A con B tiene un peso de 4. A con H tiene un peso de 8, correcto. Por supuesto que si A con B tiene un peso de 4, B con A también. En el caso de B dice que tiene un peso de 8 con C. Si lo vemos acá, B tiene un peso de 8 con C. B también va a tener un peso de 11 con H, correcto, y con el resto no tiene establecida una arista. C también tiene un peso de 8 con B, ya lo vimos. C tiene un peso de 7 con D, vamos a ver, sí, y C también tiene un peso de 4 con F, y tiene un peso de 2 con I. Y así para cada uno de los vértices, vean que se establece una tabla de la misma cantidad de vértices para las filas y las columnas. Entonces así ya con este grafo llenamos esa tabla de vértices y aristas y entonces el siguiente paso es, de acuerdo a lo que vimos en el video, es ir revisando cada uno de los vértices, o sea, las filas de vértices, y en cada fila de vértices, empezando acá por A, tenemos que buscar el menor peso. Bueno, en este caso hemos determinado que el menor peso está entre A y B, que aquí está, con un peso de 4, entonces acá lo marcamos. Yo lo pongo en otro color, pero
El algoritmo decía que había que marcarlo, lo pongo entre A y B, B y A. Y entonces ya eso me va a servir para comenzar a dibujar ya mi árbol de expansión mínima, donde yo sé que ya se va a establecer una lista entre A y B con un peso de 4. ¿Okay? Entonces acá saben que está más en negrita. Ya hemos establecido acá nuestra primera lista entre A y B. Vamos a ver quién sigue. Ahora pasamos a la siguiente fila, que es la del vértice B. Ya no tomamos en cuenta el 4 porque ya lo analizamos. Y vamos a encontrar que el siguiente valor mínimo que tenemos ahí es entre B y C, con un peso de 4. Entonces lo ponemos ahí, lo marcamos aquí, en esta fila B, en la fila del vértice B y en la fila del vértice C también, con un peso de 8. Ya sabemos que se tiene que establecer una arista entre B y C. Entonces aquí ya lo vemos también entre B y C con un peso de 8. Nos vamos a la siguiente fila, que es la fila C. Ya no tomamos en cuenta el 8 y determinamos que el siguiente menor peso se establece entre el vértice C y el vértice D con un peso de 7. Entonces lo marcamos acá, lo marcamos en la siguiente fila, que era el vértice D, y ya si nos ponemos a ver en el grafo, vemos que se establece una arista entre los vértices C y D con un peso de 7. Vean que ya vamos formando nuestro árbol de expansión mínima. Y precisamente el algoritmo nos lleva a que no se formen ciclos, que se cumpla con todo lo que se debe cumplir para que el árbol de expansión mínima se forme de la manera correcta. Entonces vamos a la siguiente fila, que es la del vértice D. Vean que ya no tomamos en cuenta el 7 porque ya lo tenemos marcado. Y el siguiente valor mínimo es el que se establece entre D y E con un peso de 9. Entonces lo marcamos acá, lo marcamos en la siguiente fila que corresponde al vértice E. Y ya tenemos que establecer una arista entre el vértice D y el vértice E. Entonces, si nos venimos acá entre D y E, hemos establecido ya una arista con un peso de 9, que es lo que está más en negrita, ¿verdad? Continuamos acá y nos pasamos a la siguiente fila, que es la que corresponde al vértice E. Y bueno, ya el 9 no se toma en cuenta y el único que tenemos que tomar en cuenta sería entonces la arista que tiene que formarse entre los vértices E y el vértice F con un peso de 10. Lo marcamos acá, lo marcamos en la siguiente fila, que es la del vértice F. Pero si nos venimos acá atrás, vemos que en el grafo tendríamos una arista entre los vértices E y F. Entre E, ¿qué fue lo que pasó? Para revisar acá, un segundito. Bueno, noten que acá el algoritmo nos dice que se tiene que establecer una arista entre los vértices E y F. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos venimos acá y establecemos esa arista entre el vértice E y F, que sería esta lineecita que estoy haciendo acá, esta línea acá, pues es un poquito más recta, ya no podríamos establecerlo por el sencillo hecho de que se estaría formando un ciclo y el algoritmo dice que no se deben establecer ciclos. Entonces vean que si yo trazo esta arista entre los vértices E y F, se estaría formando un ciclo entre E, F, C y D. Por lo tanto, no procede según lo que dice el algoritmo, entonces yo no puedo establecer esta arista entre E y F, ¿sí? No se puede establecer porque entonces se estaría formando un ciclo. Sin embargo, para mis efectos acá ya yo, pues esto, aunque no se estableció, ya lo marqué como, en este caso, explorado, ¿ok? Entonces nos pasamos a la siguiente fila, es la que corresponde al vértice F, y dice que el siguiente valor
o peso mínimo es el que va entre F y G con un peso de 2. ¿Ok? Y pues lo vamos en este caso a marcar temporalmente, a ver si se puede establecer ahí una arista entre F y G que no forme ningún ciclo. Entonces vamos a ver si eso es posible entre F y G. Y entre F y G establecimos acá una arista y pues nos damos cuenta que efectivamente no está formando ningún ciclo. Entonces sí se permite. ¿Ok? Entonces al permitirse, pues ya ahí quedó marcado y nos pasamos a la siguiente fila, que es la del vértice G, y vean que el siguiente eh, peso o valor mínimo, peso mínimo es el que está entre G y H, es este que está acá. Lo marcamos acá temporalmente, lo marcamos en la siguiente fila y lo vamos a revisar a ver si al establecer esa lista entre G y H no se haya formado un ciclo. ¿Okay? Entonces vean entre G y H con un peso de 1 y pues efectivamente nos damos cuenta que no se está formando ningún ciclo. Entonces podemos trazar esa arista, es válida en la búsqueda de nuestro árbol de expansión mínima. Ve que este ejemplo está interesante porque nos dimos cuenta que entre E y F no se podía establecer entre los vértices E y el vértice F no se podía establecer, o F y E, como quieran verlo, no se podía establecer una arista porque se formaba un ciclo y es parte de los requisitos que dice el algoritmo, bueno, el de Prim y el de Kruskal, que son los requisitos que se deben de cumplir para poder formar el árbol de expansión mínima, es que no se creen ciclos. Entonces, como creado un ciclo, no se puede trazar esa lista entre esos vértices, sin embargo, sí se exploró. Por eso entonces ya queda ahí como explorado. Nos pasamos a la siguiente fila, que es la del vértice H, y ya no se toma en cuenta el mono porque ya fue analizado. Y igual, a ver, nos vamos a dar cuenta aquí, a ver si procede. Vean que como son 2, 4, 6, 8, 9 vértices, seguramente serán 8 aristas. ¿Okay? Entonces vamos a ver si se puede establecer acá, una arista entre los vértices H y I, porque sería el siguiente valor mínimo o peso mínimo que tiene ahí entre H y I. Entonces, veámoslo acá. Ok, resulta que entre H y entre el vértice H y el vértice I no se puede establecer acá esta arista, porque si se hace estaría formando un ciclo. Estaría formando un ciclo entre H, I, C, F, G. Entonces no procede. No procede. ¿Ok? Pues no se puede entre entre el vértice H y el vértice I. Vamos a regresar acá. Entonces este ya fue explorado, pero no procede. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente valor que está ahí, que sería acá, entre H y A. Este valor que está acá. Vamos a ver si procede entre H y A. ¿Ok? Y dice que entre H y A ya no procede, porque si yo pongo S entre H y A, estaría formando también un ciclo. Aquí se ve, de igual forma. Y entonces, pues, no, ya listo. Creo que ya terminamos, pareciera, porque no va entre H y A, no procede. El siguiente sería entre H y B, y tampoco, porque también estaría formando un ciclo, y pues tampoco procede. Entonces,
Y ya con eso damos por finalizado. Vamos a ver si es cierto, si ya quedó conectado todos los nodos o vértices del grafo. Y pues efectivamente nos damos cuenta que sí, este sería nuestro árbol de expansión mínima. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas y pues aunque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vértices, pues vean que con 2 aristas menos logramos conectar todos los nodos o vértices del grafo y no se forman ciclos y efectivamente ahí tenemos nuestro árbol de expansión mínima utilizando en este caso el algoritmo de Prim. ¿Sí? No, y efectivamente sí hay 8 aristas, ¿verdad? Ya tenemos las 8 aristas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, no es con 2 aristas menos, sino efectivamente con 8 aristas, 9 vértices y ahí tenemos nuestro árbol de expansión mínima siguiendo el procedimiento y evitando que se formen ciclos. Es muy importante que nos quede bien claro cómo construimos un árbol de expansión mínima y lo hemos visto en detalle con 2 ejemplos diferentes. Primero el video y después este otro ejemplo que les traje acá de cada uno de estos algoritmos de Kruskal y Pring para que ustedes también terminen de revisar con este video y con la presentación. Ahí les quedan los demos de cada uno de estos algoritmos para que seamos capaces de poder construir un árbol de expansión mínima a partir de un grafo inicial. ¿Okay? Bien, vamos a continuar entonces acá con el siguiente tema. Ya hemos visto lo que es los árboles de expansión y específicamente los árboles de expansión mínima utilizando dos algoritmos, Kruskal y Pring. Ahora también relacionado con el tema de grafos toma mucha relevancia lo que es el problema de la ruta más corta, que es diferente a un árbol de expansión mínima. ¿Sí? No se nos puede confundir. Ya nos quedó muy clarito lo que es el árbol de expansión mínima. ¿Sí? ¿Qué era el árbol de expansión mínima? No me acuerdo. Bueno, revisen el video, ven ahí retroceder y revisan esa parte donde se explica en detalle todo lo que tiene que ver con árbol de expansión mínima. Ahora vamos a ver lo que es el problema de la ruta más corta. Consiste en encontrar un camino entre dos vértices, ojo, entre dos vértices, de tal forma que la suma de los pesos de las aristas que lo constituyen es mínima. Entonces, la diferencia de la ruta más corta es que la ruta más corta no es que yo tengo que conectar todos los vértices del grafo, sino que en el caso de la ruta más corta es precisamente encontrar el camino más corto, pero entre dos vértices específicos del grafo. Un ejemplo sería encontrar el camino más corto para ir de una ciudad a otra. Si uno quisiera verlo en términos del mundo real, uno podría establecer ahí que yo podría o quisiera buscar una ruta más corta entre dos ciudades. Qué sé yo, si yo quisiera ir de Cartago a San José, bueno, tengo la ruta tradicional, pero ¿qué me dice que esa sea la ruta más corta? Yo podría establecer otra ruta que sea la ruta más corta. Normalmente este problema de la ruta más corta se utiliza en aplicaciones de Google Maps, precisamente para encontrar direcciones en forma automática. Y en este caso, sí es muy importante, para que funcione, el grafo deberá ser un grafo, lo que se llama un grafo ponderado o un grafo pesado, o sea, tiene que tener pesos. Si el grafo no tiene pesos, y pesos, obviamente, en todas sus aristas no se podría establecer el problema de la ruta más corta. Y otro asunto es que, pues, obviamente, tiene que tener aristas entre todos, a ver, todos los vértices del grafo tienen que estar conectados para poder encontrar la ruta más corta. Bueno, así las cosas, hay muchos algoritmos para encontrar la ruta más corta en un grafo pesado o ponderado. Vamos a analizar Dijkstra, pero a ver, dice que Dijkstra resuelve el problema de la ruta más corta de un único vértice origen hasta todos los otros, así funciona Dijkstra.
aunque el problema de la ruta más corta trata de buscar precisamente esa ruta entre un par de vértices, Dijkstra más bien dice que resolver el problema ubicando la ruta más corta entre un vértice origen y todos los demás, qué sé yo. En el grafo anterior, entre un vértice origen, supongamos que el vértice origen es A, entonces Dijkstra buscaría la ruta más corta entre A y C, ¿sí? Aquí pues se ve simplemente que es 5. También buscaría la ruta más corta entre A y H, entre A y B, A y C, A y D, entre A y H, ¿ok? Eso así funciona Dijkstra en este caso. Pero hay otros algoritmos también, Bellman, la búsqueda, esta asterisco, el algoritmo de Floyd y Warshall, el algoritmo de Johnson, el algoritmo Viterbi, que son algoritmos que existen para resolver el problema de la ruta más corta. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en lo que es Dijkstra. Precisamente este es el algoritmo de Dijkstra. Entonces dice que Dijkstra lo que hace es que busca la ruta más corta entre un vértice origen y todos los demás. Sí, así funciona Dijkstra. Vamos a ver en detalle esto. Por ejemplo, vean que el vértice origen es 0. Entonces Dijkstra dice entre 0 y bueno, aquí sería la distancia del origen, entre 0 y 0 va a ser, la distancia va a ser de 0, entre 0 y 1, y lo vemos también con el grafo, la distancia va a ser de 4. Entre 0 y 2, la distancia mínima, vean que si uno se viene por aquí tendría que tomar 4 y después tendría que tomar 8 para poder llegar entre 0 y 2. Entonces uno podría decir que es 12, pero perfectamente yo me pude haber venido por acá y pude haber dicho, voy por 7, sería 8 y qué sé yo, y 11, 19 más 8 ya me pasé y es la distancia mínima, entonces por eso es 12. Entre 0 y 3 dice que es 19. Entonces, a ver, seguramente utilizó 8 y 4 son 12. Uno podría pensar, aquí dice entre 0 y 3, que viene acá y dice 4 más 8 son 12, pero 12 más 7 son 19. Entonces sí, llegó hasta 3. ¿Okay? Ya estaba entre 0 y 3, que es 19. Pero si yo me pude haber venido por otra ruta, yo pude haberle dicho, bueno, no, voy de 0 a 1, pero después me voy por el camino hacia 7. En este caso es porque se estableció que esta ruta que está aquí tan evidente es la más corta, pero a final de cuentas es buscar la ruta más corta. Vamos a ver entre 0 y 4, dice que la ruta más corta me suma 21. Y entonces si yo sumo acá, yo venía por acá y sumé 19 hasta 7 y después de 3 a 4 van 9, pues 19 son 28. Entonces no servía esta ruta directa. Tuve que buscar otra ruta, entonces yo podía decir, qué sé yo, igual 8 y 4, 12, y si bajo del 2 al 8, serían 12 y 2, 14, y si bajo del 8 al 6, 14 y 6 son 20, pero ya aquí sería, tendría que sumarle 22 y 10, 30, no, ya se hizo inmenso. Entonces yo digo, no, mire, voy de la ruta de 0 a 1, que sería 4, de 1 a 2, que serían otros 8, ya sería 12, de 2 a 5, que sería 16, en este caso, y por ahí uno podría decir, uy, no, porque si me voy de 5 a 4 ya sería 16 y 10, 26, no, terrible. Vamos a venirnos por esta otra ruta que está acá, que es de 0 a 7, que sería 8, más 1 de 7 a 6 son 9, y 9 más 2 son 11, de 6 a 5, y 11 más 10 son 21, que es de 5 a 4. Pareciera que esa es la ruta más corta. ¿Ok? Y pues ahí si revisamos, no podemos encontrar ninguna otra ruta que sea menor, porque si no, entonces es el valor que tendríamos que poner. Y así funciona el Dijkstra. Igual, para ir de 0 a 5,
se estableció que la ruta más corta era de 0 a 7, el vértice 0 al vértice 7, 8, el vértice 7 al 6 con 1, entonces 8 más 1, 9, y del 6 al 5 con 2, sería la ruta más corta es 11, distancia de 11. Y hacia 6, en este caso, que sería 9, va directo de 0 a 7 y de 7 a 6, 8 más 1, 9. De 0 al vértice 7, en este caso ahí está, la que va directa es de 0 a 7 con una distancia de 8, y finalmente de 0 a 8, pues que sería, uno podría decir que viene con esta distancia de 0 a 7, que es 8, y de 7 a 8, 8 más 7 son 15. Perdón, 8, sí, 8 más 7 son 15, pero no, uno más bien podría establecer que la distancia es esta, que viene de 0 a 7, que tiene 8, de 7 a 6, 9, y sí, correcto, 9 y 6, entonces, mira, 9 y 6, 9 y 6 son 15, entonces no, tampoco. Entonces no sería esa ruta. Pues, ¿cuál es la ruta? Bueno, tendría que irme por arriba, que va a ir del vértice 0 al 1, que tiene una distancia o un peso de 8, del vértice 1 al 2, que tiene un peso, perdón, del vértice 0 al 1 tiene un peso de 4, el vértice 1 al 2, que tiene un peso de 8, 8 y 4, 12, y el vértice 2 al 8, que tiene un peso de 2, sería 14. Me pareciera que esta ya hemos explorado todo, y nos da que esa es la ruta más corta. Y entonces así funciona Dijkstra para poder, en este caso, resolver lo que es el problema de la ruta más corta. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejercicio, inclusive también tenemos un demo del problema de la ruta más corta utilizando Dijkstra, y se encuentra el camino más corto desde el vértice A hasta Z. Bueno, así funciona Dijkstra. Dijkstra resuelve del vértice A hacia todos los demás. Aunque recuerden que el problema de la ruta más corta es poder encontrar precisamente la ruta más corta entre un vértice origen y un destino, pero Dijkstra, aparte de que encuentra la ruta más corta, lo hace del vértice, un único vértice origen, hacia todos los demás. ¿Okay? Este es el ejercicio que también tengo aquí para que ustedes puedan resolver. Ahí está el grafo, e inclusive acá está el demo, que es el que vamos a revisar. Bueno, aquí les muestro un demo de cómo funciona Dijkstra. Vean que, bueno, ahí tenemos ese grafo, y supongamos que yo quiero iniciar, podría decirle que inicie en el vértice, en ese vértice 0, y entonces vean cómo funciona Dijkstra. Bueno, aquí yo les estoy diciendo que es un grafo no dirigido, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y entonces, bueno, vean que obviamente de 0 a 0 no procede. Dice que de 0 a 1 no hay una ruta. De 0 a 2 probablemente no se estableció ninguna ruta hacia ningún lado, porque obviamente es un grafo donde, vean que a ver, uno en el mejor de los casos podría decir que para establecer la ruta más corta tienen que estar conectados todos los vértices del grafo. Sin embargo, no necesariamente. Aquí ven que este grafo no tiene conectado todos los vértices. Entonces, cuando se corre el algoritmo para buscar lo que es la ruta más corta, pues por supuesto viene y nos dice que no se puede, porque no es un grafo que sea un grafo que esté completamente poblado, que sea un grafo que esté, pues, completamente conectado. Vamos a crear un nuevo grafo acá. Este sí está conectado, y vamos a decirle, no, yo quiero decirle que inicie en el vértice 4. Entonces vamos a correr Dijkstra y vamos a ver cómo funciona. ¿Okay?
Ahí pues está corriendo el algoritmo. Y bueno, vean qué interesante. Ahí él me dice cómo conecta con los otros vértices y cuál es la ruta que establece. Entonces, vea qué interesante para efectos de, voy a hacer esto un poquito así más grande para que se vea. Para efectos de un laboratorio está pues interesantísimo. Vean qué interesante, vean que por ejemplo dice que iniciamos acá en 4. Acuérdense que yo le dije que iniciara en 4 y dice 4 se conecta con el vértice 0 a través de esta ruta. Va directa, va de 4 a 0. Entonces, si uno se pone a revisar acá, efectivamente viene aquí de 4 a 0. Muy bien. Y bueno, por supuesto que con un peso de 2, ¿verdad? Después dice, ¿cómo se conecta con 1? Para conectarse con 1, dice que 4 tuvo que venirse a través de 6. Entonces se vino aquí de 4 a 6. Después de 6 vino a 5. Y después de 5 vino a 1. Entonces, si uno se pone a sumar los pesos, son 5 más 1, 6, más 2 son 8. Esa es la distancia que estableció entre 4 y 1. Y aquí pues me dijo cuál fue la ruta que trazó. Ok, se cambió de color. Ahora, ¿cómo se conectó con 2? Dice que para conectarse con 2 hizo una conexión directa de 4 a 2 con un peso de 4. Entonces acá está. Y con un peso de 4. ¿Okay? Vamos a ver cómo se conecta con 3. Dice que para conectarse con 3 trazó toda esta ruta. Se vino tuvo que venirse de 4 a 6. Acá. Que después de 6 tuvo que pasar por 5, entonces se vino para acá, y de 5 ya se conectó con 3. Acá. Entonces, 6, sí, 5 más 1, 6, más 6 son 12. Fue lo que estableció acá. Vamos a ver cómo se conectó, bueno, con 4 mismo, pues de eso no hay más que decir. Vamos a ver cómo se conectó con 5. Dice que la ruta que trazó partió de 4, ajá, se vino a 5 acá, y perdón, se vino a 6 y de 6 pasó a 5. Y entonces, como un peso de 5 más 1, 6. ¿Cómo se conectó con 6? Pues acá estableció la ruta, se vino directo de 4 a 6 acá, con un peso de 5. Correcto. ¿Cómo se conectó con 7? Pues acá trazó esta ruta para conectarse con 7. El problema es la ruta más corta, utilizando Dijkstra. Con 7 vino y partió de 4, se vino aquí a 6. Después de 6 pasó a 5 acá. Y de 5 se vino hasta 7. Entonces, 5 más 1, 6, más 6, 12. Porque si se venía acá en ruta directa, pues entonces vean que sería 8 más 5, que son 13. Entonces no funciona. ¿Ok? Y pues acá entonces está este demo que tiene que ver con cómo funciona el algoritmo de Dijkstra. Bueno, vean que yo aquí también puedo tener esta representación, que fue también lo que vimos la semana anterior de la representación, o cómo puedo yo implementar los grafos utilizando listas de adyacencia, utilizando matrices de adyacencia. Entonces, igual, puedo crear un nuevo grafo, pero ya este es el modelo o la representación como matriz de adyacencia. Antes teníamos la representación lógica,
y también la representación como lista de adyacencia, y pues cualquiera de estas representación que yo haga, igual yo puedo también ahí ejecutar Dijkstra y ahí pues se va moviendo por el modelo que yo esté mostrando, que da las representaciones. ¿Sí? Si lo hago ahí con esta adyacencia, con matriz de adyacencia o con la representación lógica, igual lo puedo hacer con un grafo pequeño, lo puedo hacer con un grafo más grande, igual también en el caso de Dijkstra, lo podría hacer con un grafo dirigido o con un grafo no dirigido. Por ejemplo, con un grafo dirigido, a ver, vamos a crear otro grafo ahí, y qué sé yo, puedo decirle que quiero partir de cero, pero vea que entonces cambia, porque no, la ruta no es en dos sentidos, sino es en el sentido de la flecha, en un grafo dirigido. Entonces ahí también tengo que tener cuidado y obviamente el funcionamiento es completamente diferente en un grafo dirigido con respecto a un grafo no dirigido, pero igual el algoritmo va a funcionar. O sea, si hay una ruta y él puede establecer un camino más corto entre un único nodo de origen con respecto a todos los demás, en el caso de Dijkstra, porque el camino más corto es entre un nodo de origen y un destino, pero Dijkstra lo hace desde un único origen hacia todos los demás, pues establece la ruta, siempre y cuando se pueda establecer. Ya que en los grafos dirigidos, sí toma ya más relevancia lo que es, en los grafos dirigidos toma más relevancia lo que es tener varias aristas entre un par de vértices. Por ejemplo, yo aquí entre el vértice 2 y 4 tengo dos aristas. Tengo una arista que va entre 2 y 4 y otra que va entre 4 y 2. ¿Okay? Entonces, sí toma más relevancia tener más aristas en un grafo no dirigido, pues no toma tanta relevancia tener más de una arista. También creo que eso es importante indicarlo. Bueno, ya para ir terminando, acá también les tengo demos, parte también de ya el demo que les mostré el video de cómo funcionaba Cruzcal y Prim paso a paso, y también pues el ejercicio que hice en la presentación con ustedes paso a paso. También acá pues si quieren afianzar un poco ahí el conocimiento, tener estas otras opciones, pueden venirse a este demo y también ver cómo se va formando el árbol en este caso, de expansión mínima o de coste mínimo utilizando Cruzcal. ¿Ok? Como también tener otra visión ahí para que nos pueda quedar bien claro cómo es que funciona esto, que es sumamente importante. Y ya está construido lo que está en rojo, lo que sería el árbol de expansión mínimo. Igual ustedes pueden cambiar ahí el grafo y pues pueden determinar ahí cómo funciona Cruzcal. ¿Okay? Y también de igual forma podríamos ver cómo funciona Prim. En el caso de Prim establecemos un vértice inicial. Aquí nos pide que establezca un vértice inicial, pero la verdad es que tienen que ir construyendo, recuerden Prim, lo que es la tabla de aristas, perdón, en el caso de Prim la tabla de vértices y pesos, y en el caso de Cruzcal la tabla de aristas. Yo aquí en Prim podría decirle, no sé, que el vértice inicial sea el 1, pero de igual forma él tiene que comenzar a determinar ahí. Recuerden cómo construye Prim, ¿verdad? Prim construye una tabla de n por n, de acuerdo al número de vértices, filas, columnas, lo va llenando con los pesos que corresponda, y después de ahí pues comienza a revisar buscando siempre el siguiente valor mínimo, y así va determinando, siempre y cuando no se formen ciclos, cuáles son las aristas que se tienen que establecer
entre cada par de vértices. Pero esta es otra visión también del algoritmo. ¿Okay? En este caso del algoritmo de Kruskal y del algoritmo de Pring. Y aquí les dejo este ejemplo, este ejercicio acá, para que ustedes puedan pues poner en práctica y vean, encuentren el camino más corto desde el vértice A hasta Z, volviendo a lo que es el problema de la ruta más corta, en este caso, para que ustedes puedan utilizar Kruskal ahí. Y entonces, pues utilizan Kruskal, establecen cuál sería la distancia entre A y B y también, pues como complemento, la ruta que tiene que seguir para llegar de A a B. Espero que este video les sea de bastante provecho, revíselo en detalle, es este tema de lo que es el árbol de expansión mínima, utilizando los algoritmos de Kruskal y Pring, y después lo que es el problema de la ruta más corta, utilizando Dijkstra. Es una temática sumamente importante de grafos, y entonces por eso pues ha sido el detalle del video, que espero les funcione bastante. Si tienen alguna duda adicional, pues ya ustedes conocen todos los canales para comunicarse conmigo y hacerme llegar las dudas. Agradecerles por poder revisar este video de esta clase asincrónica del día de hoy. Ok, sin más por el momento, de mi parte es todo. Que la pasen bien, nos vemos, chao.